Alfonso López Pumarejo fue presidente de Colombia en los periodos de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945 por el Partido Liberal. Su lema fue Revolución en Marcha, concepto esgrimido por él mismo como el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución. Políticas implementadas. Política laboral. En una economía en vía de actualización capitalista había que codificar la relación patrón-obrero, pues la fuerza de trabajo debía organizarse con sistemas de contratación jurídicos más estables. Se propició entonces el sindicalismo, con el fin de armonizar la condición obrera con las necesidades estructurales de la industrialización, y se garantizó el derecho a la huelga. Reforma educativa. Tuvo en cuenta la libertad de enseñanza, limitó la participación de la Iglesia Católica en la educación, decretó la enseñanza gratuita y obligatoria para primaria, para la cual destinó más del 10% del presupuesto nacional. Reforma constitucional. Sacó adelante una nueva reforma constitucional que incluyó la concesión de la ciudadanía a la mujer, pero sin derecho a votar, la prohibición de los militares de sufragar y la disminución del número de debates para la aprobación de leyes, entre otras medidas. Se buscaba la modernización del Estado colombiano. Reforma agraria. Esta tenía el propósito de modificar las estructuras que favorecieron la concentración de la tierra. Definió la función social de la propiedad relacionada específicamente a la explotación de la tierra. En el gobierno de López Pumarejo se presentó el caso Mamatoco, en el cual se afirmaba que había sido una ejecución de Estado, y en 1942 hubo un fallido golpe de Estado. Misael Pastrana, presidente de la República de Colombia durante el último año del Frente Nacional, 1970 a 1974. Su eslogan durante su campaña presidencial fue "La juventud al poder". Las políticas implementadas fueron las siguientes. En el ámbito económico, la revolución del mundo financiero con la creación del UPAC, como medida para estimular el ahorro, y a su vez se convierte en un mecanismo para financiar la vivienda y generar empleo. Propósitos del plan de desarrollo. La estrategia de comercio exterior. También se impulsaban las exportaciones, tanto las exportaciones distintas al café, que era el único producto que eso entonces se exportaba. Se quintuplicaba, pasaba de ser unos 100 millones a más de 500 millones de dólares, cifra que para entonces tenía una singular importancia, y como consecuencia de todo ello se crean más de 1 millón de empleos, cifra que también desborda en la historia, y a final de gobierno prácticamente no había desempleo en Colombia. En el ámbito social, el presidente y el gobierno no solamente se vuelcan a estimular y empoderar la acción comunal y en convertirla en una herramienta de mejoramiento de las situaciones de las localidades más necesitadas, sino que también para contrarrestar la inflación y el costo de la vida. El gobierno fortalece el IDEMA, lo convierte en un instrumento muy eficaz de regulación de los precios de los artículos de primera necesidad, lo que se extiende por todo el país. Estas acciones de compromiso con lo social y de lucha contra la inflación. Y racionalización de los precios básicos para los partidos tradicionales, recuperar sus mayorías, o el Frente Nacional recuperar sus amplias mayorías en las elecciones de Mitaca de 1972, en medio de las divisiones y las disidencias de ANAPO. También tenemos que mencionar que por primera vez el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, creado en el gobierno de Carlos Lleras, inicia en el gobierno de Pastrana los centros comunitarios de atención a la niñez. Problemas sociales. La evolución financiera a finales de 1973 y a través de los decretos 677 y 678 nació la Revolución del Ahorro, UPAC, y que a juicio del mismo Pastrana considera una estrategia para hacer el desarrollo del ahorro interno y no
primordialmente con el externo, a través de préstamos o inversiones del capital extranjero. Las críticas no se hicieron esperar. Los sindicatos manifestaron que se afectaban los trabajos y los gremios aseguraron que se aceleraría la inflación. Propuso en marcha el Fondo de Ahorro y renovó la estructura del Banco de la República para darle más poder y control sobre la banca. Autorizó la creación del Banco de los Trabajadores. Famoso fue su llamado el Plan de las 4 Estrategias, que consiste en generar empleo a través de la construcción de viviendas debido al desplazamiento de los colombianos del campo a las ciudades, entre otras medidas. Durante su administración se creó el situado fiscal, mecanismo a través del cual se transfirieron recursos de la nación a los departamentos y se comenzaron las corporaciones de desarrollo urbano. Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo fue el 20º presidente de la República de Colombia y su periodo presidencial fue entre 1945 y 1946 y de 1958 a 1962. Su mandato estuvo precedido por el lema de la transformación nacional, a partir de la cual buscaba generar una reforma económica y agraria en el país mediante la implementación de políticas públicas como la regulación de la inversión extranjera, la creación del impuesto de retención en la fuente, la creación de nuevos departamentos como Risaralda y Quindío y la reactivación de la exportación cafetera. Durante su gobierno también estableció diferentes institutos como por ejemplo el ICBF, los ICFES, Coldeportes, etc. Lleras salvó obstáculos que enfrentaba en ese momento las instituciones e informó al país de todo cuanto acontecía, evitando el caos y la confusión, y afrontó una situación difícil, ya que el Partido Liberal se hallaba dividido entre los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán y de Gabriel Turbay. Se aproximaban las elecciones y el Partido Conservador se encontraba reunido en torno a Mariano Ospina Pérez, quien resultó vencedor. Lleras le entregó el poder el 7 de agosto de 1946.